¿Qué tal? Buen día. En este video vamos a analizar lo correspondiente al principio de Pascal. El principio de Pascal es un principio que hace referencia a, o se aplica principalmente a fluidos cuando estos se encuentran contenidos y se encuentran de forma estática. Básicamente nos establece que si nosotros aplicamos sobre un fluido en estas condiciones una presión externa, el fluido presentará presión con la misma magnitud y en todas las direcciones sobre las paredes de su contenedor. Básicamente esto nos permite entonces trasladar esta presión hacia alguna sección de la que nos interese en el contenedor, y no importa que no se encuentre en la misma dirección y sentido que la fuerza y la presión aplicada sobre el fluido. Una de las principales aplicaciones que tiene este es en el diseño y construcción de las prensas hidráulicas o los elevadores hidráulicos. Básicamente estos consisten en dos cámaras. Yo le haré referencia a la cámara a la del lado izquierdo, y cámara B a la del lado derecho, donde nosotros vamos a tener un fluido que va a estar en esas condiciones, ¿no? Va a estar contenido por las paredes aquí de ambas cámaras. Y bueno, estas dos cámaras están interconectadas por algún mecanismo que puede ser una manguera, un tubo o algo similar, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza sobre nuestra cámara A, la cual presenta un pistón, algún mecanismo que permita desplazar el fluido al momento de aplicar esta fuerza, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta fuerza, a través del pistón, pues va a tener un área de sección transversal de contacto con el fluido, que es la que pues va a permitir este desplazamiento, ¿no? Al aplicar una fuerza sobre área, pues estamos hablando por definición de una presión, y entonces estamos aplicando una presión externa, como lo señala el principio de Pascal, sobre nuestro fluido. Esta presión, decíamos, pues va a tener la característica de que se va a trasladar y el fluido va a empezar a ejercer una presión equivalente de la misma magnitud, cambiando obviamente la dirección y el sentido sobre cada una de las paredes del contenedor. En este caso, que debido a que están conectadas las dos cámaras, pues vamos a observar cómo esta presión pues también va a ser trasladada a la cámara que habíamos denominado como la cámara B, en donde, según el principio de Pascal, pues la presión tendría que ser exactamente igual. En este caso, debido a que las paredes de los contenedores de la cámara A y de la cámara B son rígidas, pues prácticamente solo vamos a poder ver el efecto sobre las paredes móviles, las fronteras móviles, que en este caso pues son los pistones que aparecen de color gris. Al ejercer una fuerza verticalmente hacia abajo en la cámara A, pues entonces el fluido se desplaza hacia la cámara B y responde elevando el pistón de la cámara B. Ahora, normalmente se instalan cámaras con diferentes dimensiones, diferentes estructuras, y entonces vamos a tener que si nuestra cámara B presenta un área diferente B, un área de sección transversal distinta, entonces la fuerza con la que va a desplazar a nuestro pistón tendría que ser también distinta. Si nosotros recordamos la definición de presión, pues sabemos que la presión es una relación entre la fuerza y el área sobre la que se aplica la fuerza. En este caso, si yo aplico una fuerza pequeña sobre un área pequeña, voy a ejercer una presión de tal forma que al momento que se analice esa misma presión sobre un área más grande, pues el resultado será una fuerza más grande. Entonces, una fuerza pequeña en un área pequeña da como resultado que en un área más grande se genere una fuerza más grande. Ahora bien, si nosotros consideramos la mayoría de las prensas hidráulicas o elevadores hidráulicos, nos daremos cuenta que en su mayoría presentan una estructura que corresponde a un prisma cilíndrico. Es decir, el área de sección transversal corresponde a una circunferencia. Al ser una circunferencia, nosotros podemos analizar no toda el área, sino que podemos analizar el radio de esta circunferencia de sección transversal,
Y nos daremos cuenta que al utilizar la relación área de una circunferencia con el radio de una circunferencia, pues van a presentar una relación cuadrática, ¿no? No es una relación lineal. Al momento de considerar la expresión del principio de Pascal aplicado en la diapositiva anterior, pues nos vamos a dar cuenta que establecemos una relación de la fuerza con pi por el radio de cada cámara al cuadrado. Como ambos lados de la igualdad dependen de la constante pi, entonces podemos simplificar esta expresión y llegar a la expresión de fuerza de cada pistón entre el radio al cuadrado en cada uno de las cámaras, ¿no? ¿Qué implica esto con respecto a lo que mencionábamos hace un momento? Bueno, hace un momento señalábamos que al aplicarse una fuerza pequeña en un área pequeña, da como resultado que en un área más grande, pues el resultado de la fuerza tenía que ser más grande. Bajo la ecuación que habíamos visto previamente, que es esta expresión de fuerza con área, nosotros tendríamos que si el área se duplica, la fuerza se duplica. Si el área se triplica, la fuerza se triplica. Es decir, es una relación lineal. Ambos están elevados a la 1. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el radio y no el área, entonces nos vamos a percatar que aparece aquí una expresión cuadrática, lo cual, pues lo único que va a dar como resultado es que si yo duplico el área, entonces sería ese duplicado al cuadrado, es decir, se va a hacer 4 veces más grande la fuerza. Si yo duplico el radio, la fuerza va a ser 4 veces más grande. Si yo el radio lo hago 3 veces más grande, entonces eso implicaría que sería 3 al cuadrado y entonces la fuerza va a ser 9 veces más grande con respecto a la fuerza aplicada. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros hablemos de área de los pistones, cuando nosotros hablemos del radio de los pistones o en su defecto cuando hablemos del diámetro de los pistones, que bueno, sabemos que radio y diámetro están ampliamente relacionados debido a que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Es decir, la distancia total de un punto de la circunferencia a otro pasando por el centro. Bien, ahora, adicionalmente, nosotros vamos a tener que, durante el funcionamiento de estos sistemas, al aplicar la fuerza, vamos a provocar que exista un desplazamiento. Este desplazamiento del pistón en el que se aplica la fuerza, pues va a provocar que, considerando su área, pues genere un cambio de volumen, ¿no? Es decir, vamos a desplazar un volumen del fluido. Como la cámara A y la cámara B están interconectadas y en teoría están selladas para que el fluido no vaya a ninguna otra parte, sino que se contenga en estos dos, pues entonces vamos a tener que todo el volumen del fluido que se está desplazando, en este caso en la cámara A, tendría que migrar hacia la cámara B. Esto considerando únicamente el caso de fluidos líquidos, ya que los fluidos líquidos no se pueden comprimir o su capacidad de comprimirse es prácticamente insignificante. No sucedería lo mismo si trabajamos con fluidos gaseosos, los gases sí se pueden comprimir, entonces este último análisis que estamos haciendo realmente no aplicaría. Entonces decíamos, si el fluido es líquido, podemos asegurar que el volumen que se desplaza en la cámara A, pues tendría que ser el mismo volumen que va a incrementar en la cámara B. Sin embargo, como la cámara B presenta un área de sección transversal distinta, que puede ser mayor o menor, en este caso se está graficando, se está representando un área mayor, pues tendríamos como resultado un desplazamiento más pequeño. Esto debido a que, como mencionábamos hace un momento, en su mayoría las prensas pues, constan de cilindros y estos cilindros, si tienen un área más grande, un área de sección transversal más grande, pues para contener el mismo volumen no necesitan ser tan altos, ¿no? Es decir, no tiene que cambiar tanto este desplazamiento para poder albergar exactamente el mismo volumen. Ahora, si nosotros consideramos que los dos volúmenes son iguales, decíamos específicamente para el caso de los líquidos, tendríamos que el volumen que se está desplazando en la cámara A, pues sería el área de sección transversal A por
el desplazamiento del pistón A. Es básicamente la base por la altura de este cilindro que quedó aquí de color gris, ¿no? Que era donde estaba el fluido inicialmente. Y de la cámara B, pues tendríamos que el área de sección transversal del fluido B, del cilindro B o de la cámara B, por el desplazamiento, que prácticamente es la altura, ¿no?, de este cilindro nuevo, representado por el fluido que se desplazó desde la cámara A hasta la cámara B. Si nosotros consideramos la relación entre el desplazamiento y el área, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que a mayor área, el desplazamiento es menor. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos con respecto a la fuerza, llegamos a una expresión la cual nos establece que el producto de la fuerza por el desplazamiento de cada pistón se debe de mantener de manera constante. Es decir, la fuerza que yo le aplique sobre el pistón A en la cámara A va a provocar un desplazamiento del pistón, un desplazamiento A, que va a permitir que un volumen del fluido pase a la cámara B, y entonces ese volumen que pasó a la cámara B va a provocar un desplazamiento B y con ello una fuerza B. En resumen, nosotros cuando analizamos específicamente la parte teórica de las prensas hidráulicas o los elevadores hidráulicos, basándonos en el principio de Pascal, pues nosotros tenemos que cuidar primero, identificar las partes del sistema. En este caso, al menos tienen que ser dos cámaras, la cámara A, la cámara B. Tenemos que considerar que al aplicar la fuerza vamos a provocar un desplazamiento y bueno, el desplazamiento va a depender de la relación de las áreas que tengamos, y al provocar este desplazamiento pues provocamos que un volumen migre. Ese volumen va a provocar también un desplazamiento, lo cual debido a la presión sobre el área de la cámara B pues va a generar también una fuerza, teniendo que si yo aplico una fuerza sobre un pistón de área pequeña, en un pistón de área grande voy a tener una fuerza más grande, a cambio de tener en un pistón muy pequeño un gran desplazamiento, mientras que en el pistón grande voy a tener un desplazamiento muy pequeño. Y bueno, básicamente las tres ecuaciones que constantemente se van a estar utilizando para este tipo de problemas son las que podemos observar aquí del lado izquierdo, ¿no? Una para relacionar fuerza y área de sección transversal, otra en caso de que se pretenda trabajar con el radio del área de la sección transversal para el caso de cámaras cilíndricas, cuidando que esta última expresión es cuadrática. Y por último, la que nos relaciona la fuerza con el desplazamiento. Muy bien, espero que con este pequeño video quede un poco más claro el principio de Pascal y que quede clara el aspecto teórico del funcionamiento de estos elevadores hidráulicos o prensas hidráulicas. En un próximo video analizaremos cómo resolver unos problemas donde se utilice este fundamento para poder establecer el incremento de alguna fuerza. Muchas gracias por su atención, espero que pasen un excelente día. Hasta la próxima.